Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. Arrancamos. Vamos a empezar ya por Acciona. Hoy vamos a ver desde Acciona hasta Grifols y en un próximo vídeo analizaremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar ya por Acciona. Vamos a empezar por gráfico semanal, donde aquí perjudicó su aspecto técnico tras perder esta zona de soporte. A partir de ahí, máximos y mínimos decrecientes y para medio largo plazo todavía hay que seguir teniendo precaución. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Cuando supere la zona de los 138,4. Si supera este nivel, se estaría rompiendo la secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además se estaría activando una divergencia alcista. Eso en cuanto a gráfico semanal. Si nos vamos a un gráfico diario para ver niveles más de corto plazo, aquí había mejorado el gráfico tras superar esta directriz que venía uniendo máximos. A partir de ahí, rebote del precio y ahora aquí la clave va a ser si la media de 200, que ahora mismo está plana, si es capaz de girarse al alza. De momento está encontrando dificultades para continuar con las subidas. En la zona de la media tendría la primera resistencia, después en los 122,2 en este hueco bajista y en niveles de 126,7. Primera zona de soporte los 104,6 y los mínimos anuales en el entorno de los 99,86. Nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, donde aquí tenemos que actualizar el gráfico por el pago de dividendos. Bien, aquí tenemos el gráfico ya ajustado, donde podemos ver que tiene todavía activado un objetivo por doble suelo. El objetivo sería en la zona de los 24,70, aunque como dije en vídeos anteriores yo tendría mis reservas. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchos obstáculos por el camino. La zona de la media decíamos que era la primera zona de resistencia importante y de momento desde ahí ha caído el precio. Además, esta zona de la media coincide con una antigua zona de soporte. Ahora esto se convierte en resistencia y bueno, el objetivo alcista estará activado mientras respete niveles de 18,05, pero mientras la media baje va a ser una zona de resistencia importante y también tendría resistencia en la directriz bajista principal que viene uniendo máximos. Ahora nos vamos a la siguiente, Acerinox, donde en el medio y largo plazo siempre repito lo mismo, tendencia lateral y no me resulta una acción interesante para conservar a muy largo plazo y ya para más corto plazo, pues también bastante lateral, con primera zona de resistencia en este entorno de los 10,71 y después en los 11,14. Primera zona de soporte en los 9,34, los 8,40 y niveles de 7,24. Nos vamos a ACS, que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de soporte en la media de 200 sesiones y en esta directriz que viene uniendo mínimos. En caso de perder esta zona, la siguiente estaría en los 37,30 y si nos vamos a un gráfico semanal, aquí tendríamos un soporte clave de medio plazo en el entorno de los 35,30. Precaución si pierde los 35,30. Digo eso porque además de estar perdiendo en ese caso el último mínimo relevante, estaría activando una divergencia bajista. Ahora mismo está realizando máximos crecientes en el precio contra máximos decrecientes en indicadores. Por tanto, y a modo de resumen, de momento tendencia alcista, de momento sin dar señales de debilidad, pero después de todas estas fuertes subidas yo tendría precaución en caso de ir perdiendo los soportes comentados. Nos vamos a ENA, vamos a ver primero gráfico semanal, donde se encuentra en máximos de la historia, sin ninguna resistencia por el camino, aunque después de estas fuertes subidas desde la zona de la media, ahora mismo el precio se encontraría un poquito alejado de la misma. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que se encuentra fuerte, de momento sin dar señales de debilidad, vemos que se han respetado las zonas que marcamos, el primer soporte importante de corto plazo estaría en los 175,3, después en la media de 200 en diario y en niveles de 163,5. Nos vamos a Amadeus, gráfico diario, donde aquí marcamos una primera zona de resistencia importante en el entorno de los 68,96 y de momento no ha podido con ella. Justo desde aquí ha retrocedido el precio. En caso de superarla, probablemente veamos otro tramo de subidas. En cuanto a soportes, tendríamos la media de 200, niveles Fibonacci de esta última subida, este hueco alcista y zona de 53,92. Nos vamos a ArcelorMittal, que en el medio largo plazo continúa con el gran objetivo por rectángulo activado. El objetivo sería la zona de los 53 euros. Objetivo de medio largo plazo, en el corto plazo está sufriendo. Decíamos que mejoraba en el corto plazo si superaba niveles de 26,71, pero sin embargo ha perdido el 61,8% de la última subida. Vamos a ajustarla bien. Y además no solo perdió el 61,8, sino que activó objetivo por rectángulo a la baja. Objetivo hacia zona de 21,35 aproximadamente. Por tanto, de momento precaución en el corto plazo mientras no se reestructure. Tendría primera zona de soporte en los 19,58 y después zona de 18,96. Primera zona de resistencia la media de 200, los 24,65 y este hueco bajista. Nos vamos a Banco Sabadell, donde después de venir de fuertes subidas, de momento ha hecho techo en la zona de los 1,97.
De momento ha frenado las subidas en ese nivel, incluso podríamos marcar un objetivo por doble techo. El objetivo bajista sería llegar a la zona de los 1,6280, un objetivo que seguirá activado mientras Sabadell no supere la zona de los 1,9715. Esta es la zona de resistencia importante. Como zonas de soporte vigilaría este hueco alcista, niveles Fibonacci de la última subida y la media de 200 que está girada al alza. Nos vamos a Bankinter, que se encuentra ahora mismo corrigiendo un poquito desde zona de sobrecompra, corrigiendo desde la zona de resistencia de los 8,20 y en cuanto a soportes vigilaría la zona de la media y niveles Fibonacci de esta última subida. Si nos vamos a BBVA, aquí si recuerdas en las últimas semanas llamaba a la precaución porque tenía activado un objetivo bajista, objetivo por divergencia hacia niveles de 8,84 y bien, finalmente BBVA cumplió el objetivo bajista. Enhorabuena, se ha seguido la estrategia. Ahora, una vez que cumple el objetivo, veremos si es capaz de reestructurarse de nuevo al alza. Tendría primera zona de soporte en la media y la directriz que viene uniendo mínimos. Y si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media de 200 sesiones está en fase ascendente, pero el precio aún está un poquito alejado de la misma. Nos vamos a CaixaBank, que fue una pena, pero se quedó a poquito de cumplir el objetivo que habíamos marcado por canal ascendente rota al alza. El objetivo sería en la zona de los 5,38. De todas formas, todavía estaría pendiente, pero yo aquí tendría precaución en caso de perder esta zona de soporte, zona de los 4,74. En caso de perder esta zona de soporte, probablemente continuase la corrección, quizás para ir a testear la zona de la media que está en fase ascendente. Ya nos vamos a Celnex. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal, donde se puede apreciar una clara tendencia bajista realizando máximos y mínimos decrecientes, y aquí la resistencia es bastante clara. Para mejorar el gráfico tendría que superar esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 39,40. Ya si nos vamos al gráfico diario, recientemente tuvimos una subida desde los 29,44, aquí te activa una pequeña estructura de doble suelo que acabó cumpliendo, aunque de momento la media de 200 sigue sin confirmar este giro al alza. Un giro al alza que buscamos para que continúe el rebote. De momento la media es resistencia y como primera zona de soporte vigilaría los 29,44 y niveles de 26,02. Nos vamos a Enagas, que lleva 10 años sin hacer absolutamente nada. Aquí decíamos que podía venir un rebote tras la activación de este rectángulo amarillo roto al alza, pero fue bastante decepcionante el comportamiento de Enagas, anulando el objetivo alcista. Ahora se encuentra luchando contra la zona de la media de 200 sesiones en diario. Veremos si es capaz de dejarla atrás y que empiece a funcionar de soporte. Esto sería el primer síntoma de mejoría. Eso sí, en el camino a la recuperación tendría bastantes zonas de resistencia, en los 14,95, esta zona sombreada en los 15,31, los 15,98 y niveles de 16,52. Primera zona de soporte, esta directriz que viene uniendo mínimos, los 13,96 y 13,63. Nos vamos a Endesa, donde aquí el nivel a vigilar está bastante claro, serían los 19,87. En caso de superar este nivel, estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Además, no solo eso, sino que en caso de superar los 19,87, Endesa entraría de nuevo en subida libre y no tendría resistencias por el camino. Por tanto, un nivel clave en Endesa los 19,87 y por el lado de soportes vigilaría la zona de la media, los 18,06, niveles Fibonacci de esta última subida, zona de los 15,84 y zona de 15,44. Nos vamos a Ferrovial, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. De momento la media está en fase ascendente y de momento no ha dado señales de debilidad. Eso sí, de momento ha frenado las subidas en la zona de los 37,52 y nos ha dejado un nivel clave en la zona de los 32,94. ¿Por qué es nivel clave? Porque en caso de perder 32,94 estaría activando una estructura de doble techo. Si nos vamos al gráfico semanal, quizás aquí lo puedas ver más claro. De momento ha frenado las subidas en esta zona. Si pierde los 32,94, probablemente el precio vaya a testear la zona de la media de 200 sesiones en semanal. Nos vamos ahora ya a Fluidra, que se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, pero aquí marcamos una zona de resistencia muy importante en el 61,8% de lo que llevaba de caída. De momento no ha podido con este nivel, estamos hablando de esta zona de los 24,42. Resistencia por tanto clara, y en cuanto a soportes vigilaría la zona de la media, zona de los 18,84 y directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Grifols, donde aquí de nuevo hay que seguir llamando a la precaución. De momento la tendencia es bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes, con primera zona de resistencia a la media y los 10,44. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media también está en fase descendente y también está actuando de resistencia. Mejoraría el gráfico en caso de superar zona de 15,92.
suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.